Hola, hola a todos, pues muy buenas noches y bienvenidos a este lunes de mensaje. Para aquellos que se integran por primera vez, pues bienvenidos. Ahora sí que este es un momento de alimento espiritual, un momento de crecimiento. Y pues bueno, vamos a iniciar con una oración. Siempre arrancamos todo estudio con una oración pidiendo justamente el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe, el que nos abra el entendimiento, el que nos dé, por así decirlo, nuestro alimento espiritual. Y pues vamos a comenzar. Gracias te damos, Padre, por este día que permites que podamos por estos medios electrónicos el conectarnos para poder hablar sobre tu ciencia santa, para hablar sobre tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este momento, Señor, porque ciertamente hablar de tu palabra, hablar de tu conocimiento es algo valiosísimo, es algo incomparable con cualquier otro conocimiento que podamos adquirir en el mundo, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque permites que podamos estar aquí, Señor. Te pedimos, Padre, tu presencia, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, para que tu Espíritu Santo nos lleve a entender lo que tú quieres revelarnos en esta noche, para que tu Espíritu Santo llegue a las partes más profundas del corazón, a donde yo no puedo llegar por mí mismo, sino únicamente tu poder, tu palabra, tu abrazo, tu sabiduría, Señor, es el que puede lograr esto en cada uno de los oyentes. De nuevo te damos gracias y te encomendamos este momento en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo a todos, muy buenas noches, bienvenidos al mensaje de esta noche, que la verdad me pareció muy interesante al momento de desarrollarlo. Creo que es un tema que todos o nos interesa o lo hemos vivido. Porque de hecho, este mismo grupo inició justamente porque pues no hallábamos nuestro lugar en una iglesia, no éramos parte de alguna iglesia, no éramos parte de alguna congregación en particular. Y justamente pues una de esas maneras para seguir alabando a Dios, para seguir conociendo de Él y para seguir teniendo este importantísimo conocimiento en nuestras vidas, pues empezamos a llevar a cabo estas llamadas y estas conexiones. Entonces, pues los invito a todos a que dispongan el corazón para que el Padre les habla y les revele en este mensaje número 210 titulado Racismo Cristiano. Ok. La semana pasada yo me encontraba escuchando una predicación. Entonces aquí el pastor que estaba haciendo esta predicación dice que la iglesia, o sea, el grupo de personas que seguimos a Dios, somos el medio por medio del cual Dios se muestra a las demás personas. O sea, la iglesia, las personas, somos el instrumento de Dios, de amor, que lleva a las personas a la salvación. ¿Ok? Pero, continuaba diciendo el pastor en su predicación, ok, somos un instrumento de amor. Entonces, ¿por qué en la actualidad personas que principalmente no pertenecen a una religión o no pertenecen a una congregación en particular no quieren ni acercarse a las iglesias ni a los religiosos? O sea, a mí me ha tocado escuchar muchas anécdotas en las cuales la gente se aleja de las iglesias y hasta incluso se alejan de Dios por causa de una o de varias situaciones que tuvieron con algunos miembros, justamente, que eran miembros de alguna religión en particular. Ya sea que hayan tenido alguna diferencia con algún líder o con algún miembro en particular. Entonces, pues yo, como siempre, cuando estoy tratando de decidir el mensaje que se va a compartir, pues yo le pido al Padre, pues dime de qué hablo, ponme en mi corazón de qué hablar. Y ya tenía este tema, ya tenía muy presente esta predicación, pero justamente en el día de hoy vimos en las lecturas diarias una lectura en Jeremías, capítulo 12, versículo 10, que dice: Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Tómala, yo nomás leo esto y digo, sí, de esto hay que hablar. De esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere que reflexionemos en esta noche. Entonces, mira, ejemplos yo te puedo dar un montón
sobre situaciones en las cuales ha habido problemas con miembros de religiones y que han hecho que las personas justamente se alejen de las congregaciones. Casos, por ejemplo, como abusos de poder, ¿no? De que el líder de la congregación, llámese sacerdote, llámese pastor, pues empieza a abusar de su posición, empieza tal vez a tener abusos de confianza con las personas, o casos muy específicos en los cuales ha habido diferencias con alguna persona o alguna falta de respeto, etcétera, que las personas prefieren alejarse. Otro de los temas que ha generado que las personas también se alejen mucho de la iglesia es pues cuando se pide dinero, ¿no? Cuando se pide dinero principalmente para causas que no tienen nada que ver con la fe. De hecho, a mí me daba risa cuando algunos primos que viven allá para el sur de Jalisco me comentaban que decían, no, pues es que los feligreses de la congregación bien pobres, pero el hijo del pastor vacacionando en las playas de Cancún o todo eso, justamente con el dinero de los feligreses. Y pues era cosas que hacía que la gente se molestara mucho, ¿no? De que a dónde iba a parar esos recursos. Casos de corrupción, ¿no? Que se da cuenta de malos manejos o de malas situaciones en el manejo de la iglesia. Otra de las causas por las cuales ha habido problemas, pues justamente ha sido los pleitos personales. Pleitos personales con algún miembro de la congregación, pleitos personales con el líder, ya una diferencia de opinión, una desilusión de que tal vez se esperaba más de alguna persona y que ve que realmente no va por ahí la cosa. O el típico, ¿no? La hipocresía. Yo creo que ha sido uno de los que más me ha tocado escuchar. De hecho, esto fue un testimonio que una amiga me dijo una vez. Dice, no, es que mi suegra pues pertenece a tal religión. Y no, hombre, se va todos los sábados y se queda congregada y es muy alabaré y que, ay sí, llorando cuando le ora a Dios, pero sabemos cómo trata a otras personas fuera de la iglesia. Sabemos la manera en la cual maltrata, en la cual hasta engaña a otras personas y dices, oye, tú estabas dentro de una congregación, dentro de una iglesia, cantando y llorándole a Dios, y por fuera estafas, por fuera mientes, por fuera haces actos que no van acorde a lo que crees. Oye, pues, ¿qué pasó, no? Casos como esos y como muchos, pues, yo creo que todos tenemos hasta algún testimonio de algo que nos ha pasado, ¿no? Otro caso que me acuerdo, pues el típico, ¿no? Una señora que iba muchísimo a la iglesia, que es más, iba todos los días a misa, pero cuando llegaba la hora de darse la paz, que cuando todos se dan la mano, si había a su alrededor una persona que le cayera gorda, se quedaba mirando hacia el altar, mirando hacia adelante, ¿no? Y era como que, pues das la paz con todos los que están a tu alrededor, pero ella así como que, ay, sí, es mi momento de orarle a Dios, ¿no? Pues no quería saludar al de al lado, ¿no? Y ven eso y dicen, no, pues, ¿y esta persona viene diario a misa? ¡Ja! Pues generaba justamente eso, ¿no? De que, pues, estos son las personas que son de la fe, pues, caray, ¿no? Y, pues bueno, casos hay muchos. Diferencias en las visiones, diferencias de opinión o también falta de apoyo en situaciones fuertes. A mí me recuerda mucho el caso que en una iglesia muy conservadora, pues se da el caso de un hijo de una miembro de la iglesia, pues tiene una novia, la embaraza, tómala, y fuera del matrimonio se embaraza la muchacha. Entonces, desde el pastor hasta los miembros de la congregación empezaron a hacer menos a la mamá del muchacho, y al muchacho fue prácticamente con la intención de sacarlos de la iglesia porque pues no podían permitir que ese tipo de mal llegara y contaminara pues dentro de la congregación, ¿no? Lo reitero, casos hay un montonal, yo estoy seguro que han de tener en su haber o en su historia más de algún caso de esos que dices, ¿cómo es posible pues que lleven a cabo este tipo de cosas, no? Entonces mira, hay muchas personas que han perdido la fe en la religión organizada. Y la intención del mensaje de esta noche es que hagamos una reflexión y entendamos la importancia y la trascendencia que tienen nuestros actos ante las demás personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nosotros, como seguidores de Cristo, como personas que seguimos su camino, que seguimos su palabra, ciertamente nosotros nos convertimos en ese punto en que las demás personas dicen, bueno, esto es lo que es ser un seguidor de Cristo.
Y si nuestro testimonio, si nuestros actos van en contra de lo que nosotros predicamos, pues caray, eso puede afectar inclusive el plan de Dios. Como te digo el caso que me platicó esta amiga. Ella así tal cual me decía, dice, después de la actitud de esta persona que conozco, que va a la iglesia todos los sábados y que llora cuando canta, pero engaña afuera, yo nunca iría a esa iglesia. Yo no quiero saber de esa iglesia, yo no quiero saber de esa religión. Entonces, ciertamente lo que nosotros hacemos trasciende en las personas. Y sabemos que una de las grandes encomiendas que nos han dado es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Y aunque no salgamos con una Biblia en mano a hablarle de Dios a las personas, ciertamente nuestra persona, nuestras actitudes como seguidores de Cristo son la manera en la cual estamos predicando a todos los que nos rodean. Y bueno, pues vamos a comenzar con versículos bíblicos. Nos vamos a ir entonces al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Fíjate que este es uno de los versículos que yo creo que los usamos como excusa. Si bien los versículos de la palabra son un escudo, son una palabra que nos da dirección, a veces agarramos ciertos versículos como una manera de nosotros excusar nuestros actos. Ok, sabemos que cuando hemos decidido vivir para Cristo, cuando hemos decidido seguirlo, nuestra nacionalidad cambia. Nosotros ya no somos ciudadanos del mundo, sino que ahora somos como extranjeros y peregrinos, y somos realmente pertenecientes al reino de Dios. Y en esta vida estamos de paso esperando la llegada de nuestro reino, esperando la llegada de nuestro Señor. Ok. Entonces, dice, como ustedes no son de este mundo, por eso los que son miembros de este mundo los aborrecen y no los comprenden. Entonces, se usa como una excusa para decir, bueno, pues es que lo que pasa es que las demás personas, los que son fuera de la fe, no nos entienden. Nosotros somos de Cristo y por eso las personas que no son de Cristo, pues nos ven raro y por eso no están de acuerdo en lo que somos. Y te digo, lo usamos como una excusa para decir, bueno, yo llego, te predico y si no lo aceptas, es que eres del mundo, es que tú estás mal. O sea, puede ser una manera en la cual se justifican ciertas actitudes. Por ejemplo, el predicar. Yo no voy a olvidar de las últimas veces que me tocó ir al hospital civil, que ahí había un señor con un, pues, ¿cómo se llaman estas bocinas que le hablas y te amplificadores de voz? Y les decía, es que ustedes en lo que creen están mal. Ustedes con lo que adoran están adorando mentiras y se van a ir todos ustedes al infierno. Y, o sea, así hablando el hombre. Y es como que dice, no, pues es una manera de decir, no, es que estás predicando para que la gente se acerque a Dios. ¿O lo estás haciendo para que se aleje? O sea, hay muchas personas que se ponen a predicar en las esquinas o en ciertos puntos de reunión y ese es el mensaje. O sea, decir que pues aquellos que no hacen las cosas como yo las hago, como yo las veo, está mal y por lo tanto se va a ir al infierno. Eso es un acto de amor, eso es un acto para hacer... No, dice, es que la gente no, como es del mundo, no entiende lo que estoy diciendo, pero alguien que sí lee la Biblia me va a entender y me va a comprender. Sí, pero pues esto no lo justifica. Es que son mundanos, por eso no ven las cosas como yo las veo. Entonces, esa condenación que también podemos llegar a hacer. O sea, a mí me gustó el caso, de hecho, en esta predicación que te platiqué al principio, hablaba el pastor de que hubo una cosa que lo afectó a tal grado que hizo que cambiara su visión al respecto. Él pertenecía a una iglesia muy conservadora. Entonces en esta iglesia se acostumbraba a que siempre en las entradas tenía que haber una persona pues recibiendo a todos aquellos que entraran. Entonces les habla por teléfono una muchacha y dice, ¿sabes qué? Pues tengo muchos problemas personales, pues le voy a dar una oportunidad a la iglesia, le voy a dar una oportunidad para conocer de Dios. Dicen, muy bien, nos vemos ahí el domingo, órale. Entonces llega el domingo y llega la muchacha. Pero la muchacha venía con una forma de vestir, no lo aclara el pastor en su predicación, pero el punto es que pues estaba vestida de tal manera pues que se veía pues voluminosa, se veía pues que estaba enseñando algo de piel, ¿no? Entonces, el señor de la entrada, al ver esto,
le dice, oigan, esta no es ropa para entrar a la iglesia, a la casa de Dios. Esto no es un congal, ¿no? O sea, váyase a otro lado, ¿no? Y la muchacha, pues muy enojada, y con justa razón, pues se dio media vuelta y se fue. Entonces, el muchacho, el joven pastor, cuando ve esto, dice, caray, o sea, le acabamos de negar a una persona que posiblemente necesitaba de escuchar de Dios, simplemente por su vestimenta. Simplemente por cómo venía vestida, le cerramos la puerta a nosotros mismos a que se acercara a Dios. Dice que ese evento lo marcó tanto que dijo, pues ya no voy a juzgar a las personas por cómo vengan vestidos. A final de cuentas, la iglesia es un lugar para salvar personas, es un lugar para ayudar a las personas a que se encuentren con Dios. Y si nosotros desde la misma entrada nos convertimos en un obstáculo para eso, pues caray, no estamos cumpliendo el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos vamos al versículo más popular de la Biblia, que yo sé que no lo sabemos de memoria, la mayoría, pero vamos a verlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo más popular de la Biblia, el Juan 3:16. Ahora la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Únicamente por los miembros de una congregación? ¿Por los miembros de una religión? No. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la muerte de Cristo fue por todos. Por los cristianos, los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, por los ateos, por los musulmanes, etcétera, etcétera. El sacrificio de Cristo fue tan poderoso que involucró a todas las personas del mundo. Entonces, volviendo al caso ¿por qué los miembros de la iglesia llegamos a cometer el error de hacer menos a otras personas por su vestimenta, por su ideología, porque no tienen las mismas creencias que nosotros, cuando realmente Cristo también murió por él o por ella? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo sé que ahorita la mayoría dice, no, yo no actúo de esa manera, yo no me porto así. Ok, excelente. Pero si en algún momento se llega a dar la situación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Cristo murió por todos. El amor de Cristo no solamente fue por aquellos que decidimos seguirlo o que decidimos ser parte de una religión, sino por todos. Para Cristo todos fueron valiosos. El derramamiento de su sangre fue por todos. Sea la persona homosexual, sea la persona pecadora, haya hecho lo que haya hecho. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta, que no es limitado a cierto grupo de personas. Fue por todos el sacrificio. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Entonces, justamente lo que vimos en el mensaje de semanas pasadas, el de falta Patroclo. El amor de Dios es tan grande que, pues por uno que no lo conozca, es capaz de dejar las 99 ahí en el cerro para ir a buscar la que falta. Entonces, fíjate, si así es el amor de Cristo, aún por sus hijos que no lo conocen, imagínate nosotros cuando menospreciamos a una persona o cuando alejamos a alguien de la fe. O sea, realmente, lo que estamos haciendo, tal vez sin darnos cuenta, lo que este portero hizo en esta historia que te conté, fue alejar a una persona de Cristo. Cuando nosotros, con nuestras actitudes, alejamos a las personas de Dios, con nuestro testimonio, no solamente dentro de la iglesia, no solamente dentro de la congregación, sino en cómo somos en día a día. Cuando nosotros alejamos a las personas con nuestro comportamiento, es como una manera, pues, caray, de menospreciar el sacrificio de Cristo, porque Cristo también murió por esa persona. Nos vamos a la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, somos embajadores de Cristo. O sea, esto no es únicamente responsabilidad de los líderes, no es responsabilidad únicamente del pastor, del sacerdote, del líder espiritual, no. Es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, de todos los miembros de la congregación. Somos embajadores de Cristo. Nuestro testimonio, nuestra personalidad va a hablar aún más que lo que predicamos. ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo te comportas en una reunión social? A final de cuentas, como tú eres, estás transmitiendo el mensaje de Cristo. Porque dices, ay, pues es que tú eres seguidor de Cristo, tú eres cristiano, tú eres católico, tú eres como te llames. Y así eres, así es tu forma de ser. ¿Cómo somos ante una situación de dificultad? ¿Cómo somos ante una situación de problemas? Justamente ahí es donde se ve nuestra realidad, ahí es donde se ve lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Dios, lo repito, nos utiliza a nosotros, a las personas, como medios para transmitir su amor y su salvación al mundo. Y lo que tenemos que entender de esto es que es una responsabilidad muy grande. No es responsabilidad únicamente del líder espiritual o del encargado de enseñar o de predicar. Es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Evangelio de Mateo, capítulo 5, Discurso del Monte, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, estas son palabras de Jesús. Si Jesús nos manda que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que pidamos por los que nos aborrecen, que oremos por los que nos hacen daño, ¿cuánto más por las personas que no lo conocen? ¿Cuánto más por las personas que están alejadas de Él? O fíjate, esto es bien interesante. O que piensan distinto que nosotros. Ese es uno del parteaguas en el cual podemos comprender justamente que quien piensa distinto que nosotros, pues ponemos como una barrera. Y en el ámbito de la fe, pues quien piensa distinto a nosotros es quien no sigue la fe o quien no ve el camino de Dios como nosotros lo vemos. Y nuevamente cuando existe una diferencia, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un conflicto. Pero Jesús nos manda que no debe ser así. Por el contrario, aunque piensen distinto que nosotros, aunque no les caigamos bien, aunque sea lo que sea, nos toca a nosotros transmitir lo que nuestro Maestro nos enseñó. ¿Y qué es lo que nos enseñó? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Hola a todos. Por algún motivo, mientras estábamos realizando esta grabación en vivo, pues el programa que se usa para grabar dejó de funcionar. Entonces, a partir de este punto, pues ya no va a ser en vivo, va a ser como grabado en casa, pero pues vamos a continuar el mensaje donde lo dejamos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Fíjate que yo he leído muchas veces este versículo, y pues sí, es cuando habla Pablo sobre este tema del matrimonio, de cómo debe de ser la convivencia, pero hoy vi una palabra que realmente me gustó mucho y que va totalmente acorde al tema. Que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo sé que cuando nosotros predicamos a Dios, cuando nosotros compartimos el mensaje, pues todo es verbal. Pero una de las mejores maneras de predicar es sin palabras, aún sin la Biblia en mano. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla de ti. Eso es lo que habla el efecto que Cristo está haciendo en tu corazón. Entonces, vuelvo a los ejemplos que hemos estado revisando.
si fuera de la iglesia engañas, mientes o haces algo turbio, eso va a ser lo que estás predicando. No es lo que estás predicando cuando vas a la iglesia y alabas y lloras y Señor, te amo y hacer el escándalo que podamos hacer ahí. Que cómo somos en nuestro día a día, cómo somos cuando estamos en el trabajo, cómo somos cuando estamos en nuestra casa, cómo nos dirigimos a las personas que nos rodean. Decía un líder que una de las mejores formas de saber cómo vamos en la fe es preguntarle a las personas con las que convivimos. Porque ellos ven nuestra realidad, ellos ven quién somos en realidad. Y por eso mismo, muchos dentro de las familias hay división, porque dicen, oye, es que tú vas a la iglesia, pero no veo que hayas cambiado. Tú vas a la iglesia, pero aquí adentro eres iracundo, iracunda, de tal manera, etc. Entonces, una de las mejores maneras de predicar es cómo vivimos nosotros. ¿Cuál es nuestra conducta con los demás? Esa es la mejor forma de predicar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en los que están cautivos a voluntad de él. Caray, este ha sido uno de los puntos que a mí me ha afectado mucho a lo largo de la historia. Digo, en mi adolescencia, en mi juventud, me tocó ver mucho justamente pleitos de cristianos evangélicos contra católicos. Y yo decía, pues caray, o sea, ¿por qué nos estamos peleando si es el mismo Dios? O sea, ¿por qué esas situaciones? Pues es parte de nuestra naturaleza humana y conflictiva. Pero, en la medida de lo posible, y parte de lo como nosotros predicamos sin palabras, es justamente cómo tratamos esos temas, cómo los comunicamos con otras personas, con las personas que no piensan igual que nosotros. Que dicen, no, es que así son las cosas, y tú estás mal, ¿no? Pues luego se va a poner una barrera. Pero si por el contrario, una actitud de mansedumbre, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, respeto tu opinión, respeto que pienses distinto, yo no pienso igual, lo veo de esta manera, pero pues te respeto, ¿no? Ahora sí que hay maneras, eso de estarnos peleando con quien piense distinto que nosotros, pues como en la religión, el fútbol y la política, ¿no? Se hace un pleito más y más y más grande, sin sentido. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El principal mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y el segundo es similar a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que Dios quiere que todos sean salvos. Parte de nuestro modo de vivir es mostrar amor al prójimo, aun que piense distinto que nosotros, aun que no conozca a Cristo. Vuelvo al ejemplo ese del megáfono, que predicaba, es que ustedes se van a ir al infierno y si no hacen las cosas como dice aquí en la Biblia, se van a morir. Pues, ¿eso es amor? ¿Realmente hay amor en esas palabras? ¿Hay amor al prójimo? No. ¿Por qué? Porque ahí podemos cometer ciertos actos que alejan más a las personas de Dios que acercarlas. Y a final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas. Oye, pero les prediqué con Biblia en mano. Sí, pero ve tú, ¿cómo era tu actitud? Cuando predicabas Biblia en mano, órale, pero cuando no tenías la Biblia en mano, ¿cómo estabas predicando? ¿Qué era lo que les decías? ¿Los guiabas a mí o los alejabas? Ojo con esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 9. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues?
es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según esto, lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y como te platicaba hace unos minutos, qué gran necedad la de nosotros pelearnos por la religión, la de nosotros pelearnos entre mismos seguidores de Cristo, pero que somos miembros de una iglesia o de otra. ¡Qué gran necedad! Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, eres de Dios. Aunque Pablo haya sido el que haya sembrado la semilla en ti, aunque Apolo haya sido el que riegue la plantita, el que te ayude con tu desarrollo, la clave es Dios. El centro de todo es Dios, el centro de todo es Jesús. Entonces, qué necedad que por el hecho de que vemos las cosas desde un punto de vista distinto, nos estamos ahí agarrando de las greñas. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 12 y 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ok, el antecedente es que el judío, por esto que te acabo de leer, pues evitaba juntarse con otros que no fueran judíos. O sea, con aquellos que tuvieran creencias distintas, con aquellos que fueran con otra forma de pensar, otra religión, pues tenían prohibido mezclarse, tenían prohibido juntarse e inclusive hasta dirigirse la palabra. En los tiempos de Jesús era muy común que el judío no le hablaba a los publicanos, no le hablaba a aquellos que fueran samaritanos. ¿Por qué? Porque eran de otra religión, eran de otra forma de pensar, eran gente que son de su misma sangre, pero que se alejaron de Dios en el pasado. Entonces, esta era una práctica común en los judíos, alejarse en pos de protegerse, de no mezclarse con esas naciones paganas. Y a veces nosotros hablamos de los judíos como que, ay, no, sí, los judíos, los fariseos, es que hacían esto y aquello. Pero como que nosotros todavía heredamos algunos de sus comportamientos. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Caray, es una de las cosas que me encantan de Jesús. Que Él predica con el ejemplo. Que Él predica con sus actos, con sus hechos. Parte de nuestro desarrollo como seguidores de Cristo es imitarlo a Él, ser como Él. ¿Y Él se aislaba? ¿Él alejaba a las personas? No, todo lo contrario. Oye, pero Jesús le ponía unas regañizas. ¿A quién? ¿A quién le ponía unas regañizas? A los religiosos de la época, aquellos que decían que tenían la sana doctrina, aquellos que decían que tenían a Dios de su lado. A eso les ponía una regañiza, a eso se los ponía como campeón. Pero, caray, cuando se trataba de personas que no conocieran a Cristo, que dice, se sentaba con publicanos y pecadores, o sea, con gente que no creía en Dios, con prostitutas, con homosexuales, con personas que el pueblo judío en ese entonces los alejaba,
los distingue. ¿Por qué? Porque son pecadores. Entonces Jesús dice, no, es que ellos son los que necesitan de mí. Ellos son los que necesitan al médico, no los que ya tienen la sana doctrina. Entonces Jesús es el ejemplo, que nosotros no solamente convivamos con miembros de nuestra iglesia, con miembros de nuestra congregación, sino que parte de esa predicación, ya sea hablada o en silencio, sea con los que no lo conocen, sea con los que, normalmente una persona religiosa no se juntaría. Carta de Judas, no el Iscariote, capítulo 1, versículo 21 al 23. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces aquí Judas nos da un elemento muy importante en la convivencia con personas que tal vez tengan costumbres distintas a lo que manda Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, convive con personas de todo tipo, predica, comparte, pero mantente en tus creencias, consérvate en el amor de Dios. Dice, a unos sálvalos, a otros arrebátalos del fuego, de otros ten misericordia, pero tú consérvate en amor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ok, aquí Pablo estaba mandando un mensaje a la iglesia de Corinto porque se dieron cuenta que un hermano dentro de la iglesia estaba haciendo un pecado tremendo, ¿no? Algo que era muy escandaloso, algo que era muy problemático y que de hecho alguna vez hice un tema al respecto. Ya algún día lo subiré. Bueno, el punto es que él les decía, sí, yo les dije, no se junten con los fornicarios, ni tampoco con los avaros, ni los ladrones, ni los idólatras. Pero ojo, yo no les estoy diciendo que no con los del mundo. ¿Por qué? Porque si no tendrías que salir del mundo. Si no puedes convivir con el pecador, prácticamente necesitarías salir del mundo. Yo te dije que miembros de la iglesia que tengan estos comportamientos son con los que tú tienes que tomar acción. Pero juzgar a los que están afuera, juzgar a los que no conocen a Dios, juzgar a quienes viven su vida sin tener absolutamente nada del Espíritu de Dios. ¡Caray! ¿Cómo puedes juzgar a alguien que no ha conocido a Cristo? Oye, que es pecador, que hace esto y que hace aquello, que está tatuado, que consume drogas, que hace tal y tal y tal y tal cosa. No, es que este es un pecador. Sí, claro, todos veníamos de ahí. Y ya cuando venimos a Cristo, pues ya la cosa cambia. Pero nosotros no podemos juzgar a quien no conoce a Dios. No podemos juzgar a quien está fuera de la religión, que está fuera del conocimiento de Dios y no cumplen sus mandamientos como si lo conocieran. Y parte de eso ha sido un error que hemos cometido todos. Que no, es que estos van en contra de la fe. Sí, pero ni siquiera la conocen. ¿Cómo podemos juzgarlos? ¿Cómo podemos siquiera decir algo? Si no lo conocen, no nos toca juzgar. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 20. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ok. Sí, es una parte de la palabra en la cual pues hablaba de las comidas inmundas, de comer cosas que no fueran aprobadas, pero bueno, no estamos hablando de esa parte. Lo que nos vamos a enfocar es a no destruir la obra de Dios, a no juzgar a los que pecan o a los que están alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No puedes pedirle a alguien que no conoce a Dios que obre conforme a sus mandamientos. Primero tiene que conocerlo. Primero tiene que decidir amarlo y vivir en su reino. Y ya después hablamos de mandamientos. Entonces, no destruyamos la obra de Dios. No alejemos a las personas. Si piensan diferentes, si no son iguales, pues no tenemos que tratarlos diferente. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas que ha arrastrado la iglesia durante tanto tiempo. Y que hace que efectivamente la gente que no es de la iglesia se aleje y los aborrezca. O sea, a ese grado, gente que no cree a Dios, ya están tan hartos de muchas personas de distintas religiones que nomás les empiezan a hablar de Dios y luego ponen una barrera. ¿Por qué? Por el juicio, por el comportamiento, por la hipocresía. A final de cuentas, nosotros predicamos no solamente con la Biblia en mano y hablando de versículos bíblicos y hablando de la salvación y el amor de Dios, predicamos con nuestras personas. Predicamos en nuestros comportamientos, predicamos en cómo convivimos con los demás. Entonces imagínate, vas en el tráfico y tienes un percance con alguien que se te mete y le empieza a gritar, tú, hijo de tu tal, por cual, y luego te lo topas en una iglesia, y como que dices, yo lo conozco, Entonces eso es lo que tú me estás predicando. No, claro, somos humanos. Eso también no puedo exagerar en ese punto. Somos humanos. Tenemos equivocaciones, tenemos nuestras propias luchas. Pero tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Nuestras actitudes, nuestra forma de ser, es la forma en la que predicamos. Santiago 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Mira, y esto es bien importante, dentro o fuera de las iglesias. ¿A quién le toca el juicio? A Dios, solamente a Él, no a nosotros. Por eso nos dice, perdona a tu enemigo, porque yo lo voy a juzgar. Perdona a tu prójimo, porque el juicio me toca a mí. Tú libérate de esa carga, tú libérate de ese juicio y déjame a mí hacer mi trabajo. Mi trabajo es juzgar a todo el mundo. Y a todos los voy a juzgar, y a todos les voy a hacer justicia. ¿Por qué te pones tú a hacer justicia? ¿Por qué te pones tú a discriminar? ¿Por qué te pones tú a hacer diferencia? ¿Qué es lo que te toca a ti? Amar, perdonar. El juicio le toca a Dios. No queramos tomar el papel de Dios. No queramos nosotros decidir quién se puede meter a la iglesia y quién no. Último versículo. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, este es un concepto que yo te invito a que reflexiones en esta noche. Este es un concepto que tenemos que tener bien claro, porque creo que la iglesia, en general, obviamente no me voy a poner a
a decir, no, es que los de tal y tal. No, o sea, la iglesia en general hemos manejado de una manera distinta. Cuando digo iglesia me refiero a las personas, no a los templos, no a las edificaciones. La iglesia, el grupo de seguidores de Cristo. En algunos casos, desafortunadamente, hemos alejado a las personas más que acercarlas a Dios. Y las alejamos justamente por nuestra falta de conocimiento, por no contaminarnos, porque piensan distinto, porque son pecadores. Nosotros también lo somos. ¿Cómo nos ponemos a hacer diferenciación cuando nosotros también, aun que tengamos tiempo en la iglesia, aun que sigamos a Dios, seguimos pecando? No se haga, no nos hagamos. Nosotros también pecamos, tenemos pecados ocultos, tenemos luchas, tenemos retos. Entonces, porque alguien abiertamente prolifera su forma de pensar, que es distinta a la voluntad de Dios, y la vamos a alejar de Cristo, pues no. A nosotros nos toca amar. O sea, en serio, que el resumen de la ley es esa: amar al prójimo como a nosotros mismos. Piense distinto, aunque no crea en Jesús. Nos toca amar, convivir, predicar con nuestros hechos, predicar sin palabras, pero manteniéndonos sin mancha de este mundo. Entonces, no caigamos en ese racismo cristiano. No afectemos la obra de Dios, porque Él quiere que todos sean salvos. Él murió por esa persona que tal vez en algún momento tú has pensado que, pues que caray, o sea, que vive alejado de Dios y que no merece o que nunca debería estar dentro de una iglesia. Cristo murió por todos, por todos. Entonces, hemos de continuar la obra de Cristo, brindando amor, y aunque no saquemos la Biblia y aunque no les empecemos a hablar del Evangelio, pero que nuestros actos, que nuestros hechos sean ese Evangelio, en amor, en paciencia, en prudencia. Empecemos a trabajar en nosotros mismos e irremediablemente las demás personas se van a dar cuenta. ¿Por qué tú te mantienes tranquilo en esta situación de estrés, de caos? Porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Por qué aunque esa persona te insultó, tú no respondiste con un insulto? Porque mi Señor me enseña que debo amar al prójimo y lo trato de poner en práctica. ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué me ayudas si yo no he hecho nada por ti? Porque mi maestro también así lo hacía y estoy tratando de imitarlo. Esa es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Prediquemos con nuestros actos. Prediquemos con nuestros hechos en todo momento. Y quién sabe, puede que alguna persona, por ver tu comportamiento, por ver cómo eres, quiera saber más del Dios al que sigues. Gracias te damos, Padre, por este día, por este momento que has permitido que podamos hablar de este mensaje tan importante. Gracias, Padre, porque podemos tener conceptos arraigados por costumbre, por ignorancia, por cosas de la carne, Señor. Pero tú nos enseñas, pero tú nos diriges, pero tú nos llevas de la mano para que hagamos lo que a ti te agrada. Y yo te pido, Padre, que nos lleves de la mano para que hagamos lo que a ti te gusta. Que prediquemos con amor, que prediquemos con nuestros hechos. Que seamos en todo momento esos heraldos, esos mensajeros, esos embajadores tuyos aquí en la tierra. Perdónanos, Padre, si en algún momento, por nuestras palabras, por nuestros hechos, hemos alejado a alguna persona de ti. Y yo te pido, Padre, que nos enseñes a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro comportamiento. No solamente que sea una pantalla, no solamente que sea de dientes para afuera, sino que realmente cambiemos, sino que realmente modifiquemos, sino que realmente seamos tus seguidores, seamos tus hijos, seamos miembros de tu reino, en el trabajo, en el tráfico, en la calle, en las convivencias sociales, con nuestra familia. Que seamos tus seguidores con todos, no solamente el domingo en la iglesia, no solamente cuando nos conectamos con las personas en la congregación, sino que en todo momento tú seas nuestra bandera, tú seas nuestra dirección, tú seas nuestro modo de vida.
Gracias, Padre, por revelarnos esto. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a darte gloria y honra en todo lo que hagamos. Bendito seas, Padre. Esto te lo pido y te lo encomiendo en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.